¿Cuál es la última palabra del Salmo 148? ¡Aleluya! ¿No os ha pasado a vosotros que habéis echado los caballeros mano a unos pantalones o una americana que hacía tiempo que no os la poníais? O las mujeres que tenéis varios bolsos, ¿verdad? Todas las mujeres tienen más de un bolso. Más de 2 seguramente y más de 3 probablemente. ¿No os ha pasado eso que algunas veces habéis echado mano a ese bolso? ¿O habéis echado mano a esa americana, a esa chaqueta? ¿O habéis mirado en un rincón recóndito en vuestras casas, en vuestro despacho? A mí lo digo porque a mí sí que me ha pasado. Y de pronto habéis encontrado dinero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Muchas veces? Yo una vez mirando en el despacho, en un rincón, yo no sé por qué, aparecieron 200, 300 euros y dije, ¡aleluya! ¿Verdad? ¿No habéis tampoco, vosotros no, os ha pasado, habéis encontrado algo de dinero y habéis hecho una expresión así de, ¡wow, aleluya, gloria a Dios! ¿No? ¿A veces ha pasado? A mí me ha pasado más de una vez, de ponerme unos pantalones, un traje, una americana que hacía tiempo que no ponía y de pronto digo, hay 100 euros. Digo, wow, me ha arreglado el mes, ¿verdad? Para comprar otro ventilador, Dios mediante, porque está dando guerra hoy el aire acondicionado este, pero lo haremos. Es verdad que nos ponemos contentos, ¿verdad? Si nos encontramos dinero, ¿verdad? O si nos lo encontramos por la calle, es verdad que nos ponemos muy contentos. Fíjate qué cosa, que algo tan insignificante, porque al fin y al cabo el dinero era tuyo, lo tenías, pero no sabías que lo tenías. Hubo un momento que lo perdiste y ya no te acuerdas, ¿verdad? Lo perderías en un momento y de pronto lo recuperas. Algo tan insignificante como encontrarnos dinero puede hacernos sentir tan bien. Nos puede hacernos sentir tan animados, tan contentos, tan felices. Cuando lo he contado, habéis puesto unas caritas todos que las teníais que ver. Todos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, wow. Porque todos os habéis sentido más o menos identificados, ¿verdad? Entonces yo tengo que preguntar, ¿cuál es la palabra más bendita de todas? Y tendré que decir, aleluya. Es la palabra más bendita de todas. Lo que ocurre es que en Occidente a veces hablamos acerca del valor de las bendiciones. Y es verdad, y el pastor la semana pasada, el pastor Jonathan decía, es la necesidad, a veces creemos y entendemos que las bendiciones es la necesidad de satisfacer los deseos, de satisfacer nuestros deseos. Que tus deseos sean satisfechos es lo que muchas veces entendemos por bendición. Porque cuando encontramos ese dinero, ¡ay, qué bendición! ¿Sí o no? A veces preguntamos y hacemos, qué bendición que me he encontrado 200 euros y no tenía para terminar el mes. Qué bendición haber conseguido esta economía que no tenía y de pronto decimos, el Señor nos ha bendecido. Eso significa que nos guiamos por las cosas que nos gustan. Nos guiamos por las cosas que nos gustan. Nos guiamos por la economía, si tenemos economía. Nos regimos o nos guiamos por la salud, por la fama. También decimos como el pueblo hebreo, muchas veces, y ya lo pongo como una pequeña referencia. ¿Por qué pensáis que Matusalén y todos estos personajes en la Biblia vivían tantos años? Hay muchas teorías. Hay que el tiempo no se contaba lo mismo. Es porque vivían más tiempo, porque yo que sé por qué, porque la vida era más sana. Pero hay una historia, una realidad, que es que para el pueblo judío, una bendición de Dios era vivir muchos años. Cuanto más años vivías, significaba que Dios más te bendecía. Y cuando hablaban de un personaje bíblico importante, decía, esta persona tiene que haber vivido muchos años, Dios la ha bendecido mucho. Entonces, tiene que haber vivido muchos años, 993 como Matusalén, o 200 como no sé quién, o 300 como el otro, o 400. Porque era un signo de bendición de Dios. Cuando alguien era muy bendecido, decían que había vivido muchos años. Porque era una forma de ver la longevidad, era una bendición. Pero la cuestión es, ¿son reales o es real estas cosas que pensamos que estos son las verdaderas bendiciones de Dios?
Porque si esto es así, si esto son las verdaderas bendiciones de Dios, ¿qué pasaría si no tenemos salud y si no tenemos fama? ¿O qué significa que si tenemos estas cosas, pero no tenemos las verdaderas bendiciones, significará que tienes un verdadero problema? Porque puedes tener economía, fama, puedes vivir muchos años, pero si no tienes la verdadera bendición de Dios, eso va a ser un problema. ¿Por qué llega un momento donde Dios tiene que decir, cuando creó al hombre, que el hombre estaba preparado y el hombre estaba creado para vivir eternamente con Dios? Entonces cuando peca, Dios tiene que decir, bueno, pues el hombre tiene que morir. Y parece que es una maldición la muerte, pero no lo es. La muerte es una bendición. Sé que algunos no me entenderéis o no lo querréis entender, pero al final es una realidad. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas vivir sufriendo 100, 200, 300, 500 años sufriendo en este mundo? Llega un momento que anhelamos la muerte. Pero entendemos no bien estas cosas. Hay una mayor bendición que esto. Y la mayor bendición es la palabra aleluya. Por eso tenemos que saber una cosa para disfrutar de esta bendición llamada aleluya, que decía el salmista cuando terminó el Salmo 148. Aleluya, decía. Es verdad que para algunos pueden pensar o decir, bueno, para mí la palabra más importante es la palabra Emmanuel, no el bebé de Manu, que es una bendición, ¿verdad? Eso sí es una bendición de Dios, ese bebé. Pero, ¿qué significa la palabra Emmanuel? Significa Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Es una gran verdad, es una gran palabra. Pero sin embargo nos movemos alrededor de la palabra Emmanuel muy ligeramente. Inclusive ponemos como nombre a nuestros hijos. Pero a veces, y eso me parece que es un grandioso nombre para ese niño, pero a veces nos movemos como con esa palabra Emmanuel, con ese significado de una manera que quizás es un poco ligero. Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué sufres tanto? Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué tienes esa cara de avinagrá? Que hay algunos creyentes que tienen una cara de vinagre que Dios está contigo. ¿No? Deberías de estar contento. Deberías de estar feliz. Deberías de estar diciendo continuamente, aleluya. Es verdad que es una palabra importante, si bien es cierto que es así, la palabra más bendita todavía es la palabra aleluya. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de aleluya? Hoy los de la alabanza les iba a haber preguntado, pero no han caído, no han sacado canciones que expresaran mucho esa palabra. Hay canciones que expresan mucho la palabra aleluya, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra aleluya que decimos? En la alabanza decimos aleluya, en el culto decimos aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Es una palabra importante. Por eso esa palabra es tremendamente bendita. Dios en realidad está con nosotros. Simplemente no somos conscientes de este hecho. Pero Dios está con nosotros siempre. Ahora, cuando yo digo aleluya, y lo estoy diciendo conscientemente, lo que estoy diciendo es que estamos revelando la gloria de Dios. Por eso es más importante, porque es algo consciente que hacemos. Y podemos ver que los israelitas fueron las personas o el pueblo que más utilizó esta palabra. Fue quien más utilizó la palabra aleluya, pero en realidad no entendieron este significado. No lo comprendieron. A veces nos pasa a nosotros también que no estamos entendiendo muy bien este texto. La mayoría de las personas, la mayoría de las iglesias usan la palabra de manera incorrecta. La utilizan, es cierto. Y no es que la palabra sea incorrecta, sino que la usan de manera incorrecta. Si nosotros solamente nos aferráramos a lo que tenemos externamente, si solamente nos aferráramos a lo que vemos, no podríamos comprender las cosas. Hay quien dice, pero es que tenemos que rechazar entonces todas las cosas que vemos. No estamos diciendo eso, sino que no tengas de qué preocuparte de nada, es lo que estoy diciendo.
que no tengas que preocuparte por nada. Hoy en el texto del Salmo 148 es un pasaje, es un texto que habla, o es en la época donde el regreso del pueblo del cautiverio volvía nuevamente a Jerusalén. Por eso estaban tan contentos y por eso gritaban, aleluya. Tuvo que ser muy impresionante poder ver esto. Después de 70 años de cautiverio, ver cómo todo el pueblo salía de ese lugar de Babilonia, tuvo que ser muy impresionante, muy parecido al tiempo cuando salieron de la esclavitud de Egipto. La gente lo vería y sería, wow, es impresionante, todo el pueblo está saliendo. Tenemos que entender por qué estaban tan contentos, y lo vemos porque los babilonios vinieron y tomaron a los hijos de Israel como cautivos. Ver la historia. Algunos de nosotros hemos experimentado alguna vez lo que significa vivir bajo una colonia, o ser un país colonizado. Hemos aprendido, hemos vivido lo que es vivir en cautiverio, algunos de nosotros. Es difícil, ¿verdad? No lo entendemos. Pero yo tengo que ver que Israel del norte fue tomado por Asiria. Y Judá, que es Israel del sur, fue tomado por Babilonia. Y los babilonios robaron todos los utensilios importantes, todos los utensilios sagrados del templo, usándolos para hacer los cultos a la idolatría. Y terminaron destruyendo el templo de Salomón y no dejaron prácticamente piedra sobre piedra. Lo destruyeron todo. El rey en ese momento era el rey Sedequías. El rey Sedequías, que fue atado de pies y de manos y arrastrado hasta Babilonia, aproximadamente unos 3.200 kilómetros. Tuvo que, delante del pueblo, delante de su propio pueblo, ir atado con cadenas, andando todo ese lugar, todo ese tiempo, para cuando fuesen a entrar a Babilonia, sacarle los ojos, porque él mismo había dicho que él nunca vería el cautiverio. Y no lo vio. Simplemente le sacaron los ojos. Y no solamente el rey, no solamente la plebe, sino que también dice la palabra que la élite de Israel, los jóvenes más valiosos de Israel, también fueron llevados como cautivos. Entre ellos, os recordaréis de Daniel, os acordaréis de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que incluso siendo altos funcionarios del rey, fueron condenados a muerte. Imagina todo el sufrimiento por el cual pasaron el pueblo de Israel. ¿Cómo no decir aleluya? ¿Verdad? Después de tanto sufrimiento. Nosotros a veces leemos estas historias. Y el problema es que a veces lo vemos como historias. Y lo vemos como cosas que, bueno, fueron historias del pasado. A veces las niñas, cuando hacemos culto con mis nietas, con las niñas, ellas a veces preguntan, pero esta historia, yo le digo, esta historia son historias verídicas. ¡Oh! ¿Ocurrieron de verdad? Ya no. Claro que ocurrieron de verdad, ocurrió así. Ayer estaban viendo la historia de Caín y de Abel. Cuando Caín mató a Abel, dice, ay, pero ¿eso ocurrió de verdad? Sí, ocurrió de verdad. Mató a Abel. ¡Oh! ¡Wow! Se quedan sorprendidas. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos que son historias que se cuentan. Historias nada más, pero ocurren. Si alguien entrara hoy en día en vuestra casa, si hicieran con vosotros lo mismo, si lo hicieran delante de vuestra propia familia, ¿qué pensaríais? Tenéis que pensar que esto está ocurriendo hoy en día en muchos países. Cristianos están experimentando esto y cosas peores. Hoy en día está ocurriendo. En México, en Chiapas, en unos cuantos años, más de 30.000 creyentes evangélicos han sido expulsados de sus casas por su fe, por no aceptar la religión del Estado, que es la religión católica. Están siendo expulsados de su tierra. Está ocurriendo. No estoy hablando ya solamente de los países islámicos, ni estoy hablando del ISIS, ni estoy hablando de cosas de estas, que ya todos sabemos. Muchos países, en Turquía ahora, también está ocurriendo. Con el famoso golpe de Estado que se dio hace poco, las libertades están siendo recortadas, entre ellas las libertades de culto. Es decir, cristianos están sufriendo esto. Estamos sufriendo esta realidad. Pero nosotros quedamos con, son historias, pero el sufrimiento está ahí. Y en esos momentos, ¿decimos aleluya?
Porque ese es el problema. Porque muchas veces entendemos la liberación y entendemos la obra de Dios de una manera muy superficial. La vemos muy de lejos. No la entendemos bien. Un día el rey Ciro apareció y los israelitas fueron puestos en libertad para volver a sus casas, restaurar el templo. Les dijo Ciro, llevaros madera, llevaros cosas importantes para hacerlo. Y ellos que iban gritando, aleluya, aleluya, ya vamos a hacer y a reconstruir el templo. Eso mismo es el problema. Esa misma es la cuestión. Porque cuando la gente del mundo te ve gritar aleluya, porque has conseguido un pequeño éxito, porque tienes un pequeñito dinero que has conseguido ahorrar o tienes un poquito de dinero. Hoy cuando hagamos el mercadillo ya saquemos, qué sé yo, lo que sacaremos. Y estaremos tan contentos y gozosos. ¿Qué va a pasar? Que la gente te mirará por encima del hombro y dirá, infelices. ¿Por qué? Porque será poco. Por mucho que sea, será poco para la gente que tiene dinero. ¿Verdad? ¿Te imaginas una ofrenda de Messi o de Cristiano Ronaldo o de un jugador de esos, un diezmo de esa gente? ¿Que ganan a la semana 300.000 euros? ¡A la semana! No sé qué jugador le iban a fichar y iba a ganar 300.000 euros cada semana. Yo digo, pero si no tienen tiempo a gastárselo. Digo, lo podían ofrendar. Nosotros, aunque diéramos todo nuestro sueldo de todo el mes, de todo el año, no conseguiríamos alcanzar eso nunca. ¿Es así o no? Entonces, a veces que dicen aleluya, pero la gente ve y dice, ¿pero qué estás contando? ¿Pero qué estáis diciendo, ingenuos? Y la gente te mira por encima del hombro, ese es el problema. Esa es la situación. No es nada en comparación con lo que tiene la gente que es verdaderamente rica. No tenemos nada. Y ellos que hicieron, solamente dijeron éramos cautivos, estábamos en Babilonia, que eran malos, Dios nos ha librado. ¡Aleluya! Y la gente lo miraba diciendo, ¿y? Por no entender la palabra. Hoy quiero que podamos comprender 3 hechos importantes para que podamos entender el verdadero significado de la palabra aleluya en el tiempo de la verdadera liberación del cautiverio en el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero problema, hermanos? Y quiero trasladarlo. No quiero quedarme en la historia, quiero venir a la realidad en el día de hoy. ¿Cuál era el problema? Los israelitas habían perdido el evangelio antes de ser llevados al cautiverio. El problema es que habían perdido el evangelio antes. Entonces, ¿por qué tanto aleluya? Habían perdido la palabra. Dios concedió al pueblo de Israel el evangelio más importante. Dios había concedido y había puesto en manos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Había puesto un mensaje crucial para la historia de la humanidad. Ellos simplemente lo perdieron con el tiempo. Ese evangelio fue disminuyendo. Porque empezaron a tener cosas más importantes que el evangelio. Y el evangelio fue perdiendo lugar. Es por eso y por esta razón que el pueblo estaba obligado a caer en la idolatría. No tenía más remedio que caer en la idolatría. Cuando nosotros perdemos el evangelio, cuando nosotros, como nos decía el pastor la semana pasada, cuando nosotros estamos solamente enfocados en el deseo de las cosas que creemos que necesitamos, es cuando caemos en la idolatría. Cuando solamente vemos las cosas físicas, cuando solamente vemos las cosas que creemos que son necesarias, es cuando hacemos barbaridades o cualquier cosa y caemos en la idolatría. Solamente tenemos que tener como meta el evangelio, ninguna otra cosa. Pero nosotros ponemos otras metas. Ponemos las metas físicas, económicas, sociales, de salud, de longevidad. Y perdemos la meta del evangelio y por eso es que caen y se caen en la idolatría. Por eso es que las iglesias caen en idolatría. Porque pierden el evangelio. El pueblo de Dios perdió el fundamento del evangelio porque valoraron todas las cosas grandes e impresionantes de la vida. Perdieron el evangelio por todas esas cosas que eran tan grandiosas, aparentemente, para el mundo. Esta es la lección que tenemos que aprender de la palabra en el día de hoy. Es por eso que este pueblo fue llevado al cautiverio. Por eso es que los creyentes muchas veces viven cautivos de las circunstancias y de las cosas. Porque pierden la meta del evangelio en sus corazones.
Es importante entender lo que esto significa. Extrañamente el Evangelio siguió desapareciendo con el tiempo poco a poco, lo que lleva a un inevitable cautiverio durante años, décadas. Los israelitas llegó un momento donde no necesitaban nada más. ¿Por qué? Podemos ver incluso hoy en día el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios, su sistema educativo es ejemplar, magnífico, grandioso, funciona. Un gran porcentaje de los premios Nobel dados en el mundo, la mayoría, son para gente del pueblo hebreo, son judíos. 2/3 partes aproximadamente son para judíos. Eso significa que el sistema educativo es bueno. No hablemos del sistema económico. Hoy en día las grandes economías están en manos del pueblo judío. La gran economía, el movimiento de diamantes, dicen, está en manos de los judíos. Les funciona muy bien. El sistema económico y el sistema educativo están muy bien establecidos. Tan bien establecidos que no les hacía falta para nada el Evangelio. Tan bien siguen establecidos que no les hace falta el Evangelio. Y hoy en día que tienen un ejército tan poderoso, menos todavía. Parece no les hace falta nada. No significa esto que no haga falta educación, no significa que no hace falta tener un sistema educativo ni un sistema económico. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es que mientras no entendamos el Evangelio, los problemas nunca dejarán de venir a nuestra vida. No es que no sean buenos, simplemente no van a solucionar tu problema espiritual. Significa que no es lo que puede solventar el problema de la humanidad. Es por ello que Dios hizo sus planes para salvar a la gente a través del Evangelio, no de un sistema educativo ni financiero. Dios no nos dio un sistema, Dios nos dio el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que entender acerca de Dios. Por eso los ancianos, los obreros, los que trabajáis en la iglesia, los que servís a la iglesia, tenéis que entender esto por encima de todo y por encima de cualquier cosa. Algunas veces os comparto, a veces escucho mensajes por radio, ¿verdad? A veces lo escucho por internet, escucho muchos mensajes y es verdad que hay algunos pastores que realmente son muy divertidos cuando los escuchas, ¿verdad? Yo me he reído mucho y me ha parecido pastor muy ingenioso y muy gracioso Dante Gebel, por ejemplo, que lo escuchas y la verdad es que es un pastor que te hace sonreír, que te cuentan anécdotas, que te cuentan historias que son muy interesantes, muy graciosos, muy ingeniosos. Entonces, ¿cuál es el problema? Son pastores que atraen a multitudes. Ya no hablo de Dante Gebel, hablo en general, no quiero personalizar. Hay muy buenos pastores, muy buenas predicaciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que, extrañamente, el Evangelio está desapareciendo. Cada vez más está desapareciendo. Esto ocurre también cuando vas a las librerías cristianas. ¿Habéis ido hace poco a alguna librería cristiana? Hace mucho, ¿no? Que habéis ido a la librería. Yo hace también tiempo. Pero cuando iba a la librería, algunas veces cuando puedo y me escapo, a veces tengo un ratito, me dejo caer por una librería. Hay tan variedad de libros, tan cantidad de estudios de discipulado. Veo tanto material para niños, tan buenos, con tantas ilustraciones, tan bien escritos, con tantos diagramas interesantes, bonitos, con colores, con tantas cosas. Hay libros tan preciosos en ese sentido, están tan bien escritos, que no necesitan nada más. Hay veces que dices, no hace falta ni evangelio, con estos libros no hace falta ni evangelio. Tantos libros, tantos estudios, tantas cosas, no hace falta nada. Obreros, tenéis que ver los puntos que hoy estamos viendo tan importantes. No estoy en contra de esto, estoy simplemente diciendo que hay veces, hay tantas cosas que tenemos, que se pierde el evangelio. Hubo épocas, y yo recuerdo épocas que leíamos tantos libros, algunos acordará, tantos libros, que el último que leíamos era la Biblia. Leíamos tantos libros que no sabíamos por dónde íbamos. Y digo que es bueno leer libros.
Pero necesito evangelio por encima de todo. No podemos cambiar eso. Tenemos que ser los pocos que entendieron el evangelio como en aquella época. En aquella época, en Babilonia, unos pocos solamente entendieron el mensaje de Cristo. Solo unos pocos pudieron entender este mensaje del evangelio, entre ellos Isaías. Isaías pudo escribir, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un niño, y será llamado su nombre Emmanuel. Entendieron esa palabra, aunque una pequeña minoría llegaran a entender esto. Las obras que cambiaron el mundo ocurrieron. Podéis leerlo en Isaías capítulo 53, del 1 al 6. Las grandiosas obras a través de unos pocos hombres que entendieron esa palabra ocurrieron. ¿Qué pasaría si hoy nosotros permaneciéramos firmemente en el evangelio? En ese evangelio mismo que a veces sentimos que es pequeño, escaso. Ese evangelio que a veces creemos que es insuficiente. ¿Qué pasaría si realmente nos aferráramos solo y exclusivamente a este evangelio y preguntáramos o dijéramos, a ver qué ocurre? ¿Qué ocurriría si realmente dejáramos todo lo demás? Todas las cosas que se ven con nuestros ojos, las dejáramos atrás, a un lado, y nos aferráramos solamente al evangelio. ¿Qué pasaría? Estoy seguro que empezaríamos a recibir respuestas a nuestras oraciones. Estoy seguro que entonces adecuaríamos nuestra agenda de oraciones. Buscaríamos nuestro horario para orar, porque estaríamos viendo continua y constantemente respuestas a nuestras oraciones y entonces no podría parar de orar para ver respuestas de parte de Dios. ¿Qué pasaría entonces con la estructura de nuestra vida de fe? Cambiaría radicalmente. Y por lo tanto lo que aconteciera en mi alrededor, en mi núcleo de acción, mi familia, la gente con la que trabajo, con la que vivo, también verían esta realidad. Y entonces podríamos revelar el poder de Dios. Seríamos testigos del poder de Dios. ¿Qué pasaría? Que el mundo conocería a Dios a través de nosotros. Ese es el verdadero significado. Esa es la verdadera importancia. La gloria de Dios se reveló a toda la tierra. No es que seas libre o no. Es que la gloria de Dios se manifieste. No importa dónde puedas estar. No importa lo que pueda ocurrir. Es la gloria de Dios que se revela a toda la tierra. Que se revela al mundo. Eso significa que el nombre de Dios fue proclamado en toda la tierra. Eso es lo importante. Ese es el verdadero significado de la palabra aleluya. Ese es el verdadero significado y es lo que tenemos que alabar. Es lo que tenemos que glorificar. Cuando el pacto de la sangre fue proclamado en Egipto, cuando el pacto fue proclamado de nuevo en Babilonia, el pueblo de Israel fueron liberados. Se manifestó el poder de Dios, se vio la gloria de Dios, se alabó el nombre de Dios en todo el mundo. Aleluya, Señor. Que tu gloria es manifestada. Aleluya, que tu poder se manifiesta. No es que yo tenga o deje de tener. Eso es insignificante. No tiene nada que ver. La palabra aleluya tiene un enorme significado, como decíamos al principio. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ha quebrantado y roto todo el poder de la oscuridad. Por eso decimos alabado sea Señor. Porque no puede haber una solución si no es por el Evangelio. Y por eso tenemos que decir gloria al Señor, aleluya. Que solamente con el poder de Dios se puede quebrantar toda oscuridad. Porque al final, ¿de qué se trata todo? Se trata de la estrategia del diablo. Se trata de la estrategia de Satanás. Hoy en día todavía se está haciendo la pregunta, ¿realmente Satanás está vivo? Hoy en día se sigue preguntando y más todavía negando, Satanás realmente no vive. No es real, no existe. Somos los hombres. La maldad del ser humano.
Tantas personas, tanta gente en este mundo niega la existencia de Satanás y por lo tanto su influencia espiritual. Hablas con las personas, pero bueno, ¿cómo te crees que todavía, hablando del diablo, de Satanás, que esas son leyendas de la Edad Media, para meter miedo a la gente, a los creyentes, para tenerlos dominados? Hoy en día, incluso en muchas iglesias, si hablas un poquito de más del diablo, ya te están diciendo que, ¿qué está pasando? En muchas otras iglesias ni siquiera se menciona. Iglesias no se habla de ello. ¿Por qué? No, aquí solamente exaltamos a Dios, pero nunca hablamos del diablo. Está bien. Pero yo tengo que saber la estrategia de Satanás si quiero vencerlo, o por lo menos que no me engañe. Cuando una minoría durante cada época comprendió el Evangelio, ese Evangelio fue restaurado. Ese poder de la oscuridad fue quebrantado. Y por eso alabamos a Dios. Porque solamente a través del nombre de Dios, solamente a través del nombre de Cristo, puede ser quebrantada toda oscuridad. No es en nuestros nombres, ni en nuestras capacidades, ni talentos, solamente en el nombre de Dios. Hay muchos creyentes que no están entendiendo esto, no se dan cuenta de este hecho. Incluso muchos creyentes practicantes no saben por qué dan culto. ¿Por qué? Incluso creen en Jesucristo. Y algunos preguntan, ¿por qué tengo que creer que Jesús es Cristo? Preguntan esto. Es como el pueblo de Israel, que perdieron el Evangelio y por eso las pruebas y las maldiciones se repiten una y otra vez. Y vuelven a venir continuo y constantemente porque no he entendido todavía por qué Jesús tiene que ser Cristo. ¿Por qué tengo que creer en el diablo y no creer en la suerte? O en la mala suerte. Si solamente nos sostenemos en el pacto, si solamente nos sostenemos en el Evangelio, así es como podremos salir de todo cautiverio, como el pueblo de Dios salió. Hoy el pasaje de hoy, Salmo 148. ¿Qué nos dice? Alabad a Jehová desde los cielos, versículos 1 al 6. Bendecid a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabad al Señor desde los cielos, desde las alturas. Alabadle vosotros sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras las estrellas brillantes. Alabadle, cielos de los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Versículos del 7 al 14. Alabe a Jehová desde la tierra. No solo desde los cielos. Toda la tierra alabe a Jehová desde la tierra. Desde los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego, el granizo, la nieve, el vapor. El viento tempestuoso que ejecuta tu palabra. Vosotros, montes, collados, árboles, frutales, todos, cedros, bestias, todo animal, reptiles, aves. Los reyes de la tierra, todas las naciones, todos vosotros los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria está sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo cercano a su corazón. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando leemos esto, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. ¿Quién es el Señor de la creación? ¿Quién es? La respuesta es simple. Es Dios. Y ahora yo te pregunto, si todo está en las manos de Dios y tú no tienes economía, ¿por qué será? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué será? ¿Será que a lo mejor Dios no tiene dinero? ¿Será que Dios no tiene economía? Si no tienes más economía es porque Dios no te la da. Porque todo es de Dios.
Busca a Dios. ¿Y por qué no nos da la economía? Búscalo. Encuentra la respuesta. Si Dios está a cargo de todo, pero no tienes una buena salud, ¿por qué será? Si Dios no me da la salud es que Dios es malo. Y si Dios me da la salud es que Dios es bueno. ¿No? Todo está en la mano de Dios. Dios te tiene guardada la salud. ¿Por qué no te la dará? Será porque Dios tiene un plan. Será porque Dios tiene un propósito. Todo está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no debes de preocuparte por nada. ¿Cuál es el mensaje? Que no te preocupes por la salud, no te preocupes por la economía, no te preocupes por nada, porque todo está en las manos de Dios. ¿Por qué me voy a preocupar entonces? ¿De la salud? La salud me la guarda Dios. La economía, Dios nos la dará. Si la aprovechamos para la evangelización, ¿para qué tenemos un mercadillo? No es para tener mejor economía. Para las misiones, tenemos allí puesto en el tablón, ¿verdad? Las misiones. Para la iglesia regional, para abrir campo. También pueblo de Torrejón de Velasco, también es un pueblo para hacer o hacer las misiones. Torrejón de la Calzada, para hacer las misiones. No, pastor, es que las misiones solamente se hacen en el África. No, hermano, hay que empezar a hacerlas aquí. Ya Dios te mandará donde Dios quiera. África o Latinoamérica o Asia, Oceanía o... Dios te mandará donde quiera. Empieza a hacer la obra aquí. Todo está en las manos de Dios. Todo. Cambia, por lo tanto, tu pensamiento. Cambia las maldiciones en bendiciones. Cámbialo, ten la victoria en tu guerra espiritual. Todas las demás cosas tienen que mantenerse en el Evangelio. Convierte toda maldición en bendición. Es así. Es la lección que nos enseña el cautiverio de Babilonia. Pero ¿qué hacemos los hombres que fracasan? Simplemente cambiamos las bendiciones por maldiciones. Lo cambiamos. Cambiarlo en bendiciones. Y las bendiciones que Dios te da no lo cambies por maldición. Yo muchas veces veo tantos estudiantes de Erasmus. Tienen la bendición de poder estudiar fuera. ¿Cuántos estudiantes de Erasmus no ven los programas por televisión? Que lo que más hacen es salir de copas. No digo todos, no quiero decir. Pero ¿cuántos no aprovechan esa oportunidad? Que es una bendición, lo convierten en una maldición. ¿Qué habéis hecho? Tantas cosas. La gente crea maldiciones para sí mismo. Muchas veces nosotros sufrimos lo que nosotros nos creamos para nosotros. El pueblo de Israel se deshizo del Evangelio a pesar de que era el mayor regalo que Dios les había dado. Y lo perdieron. Lo perdieron. Lo perdieron cuando se deshicieron del evangelismo. Lo perdieron cuando se deshicieron de las misiones. Lo perdieron porque pensaron que somos el pueblo escogido. Somos el pueblo de la elección. Somos el pueblo que valemos. Somos el pueblo de Dios. Los demás son gentiles. Los demás no merecen este evangelio. Cuando perdieron los evangelios, cuando perdieron las misiones, lo perdieron todo. Por eso quiero que en la iglesia Aposento Alto todas las familias sean bendecidas por causa de estar recuperando esta bendición. Que seamos esa minoría que hoy en día se levante teniéndolo este evangelio completo. Que no perdamos nunca la visión de la evangelización ni la visión de las misiones. Aunque sea de una forma modesta. Y las hermanas han trabajado mucho durante estos días para tenerlo aquí, colocarlo. Bueno, ni os digo lo que han hecho hace un ratito bajando cajas de arriba. Por causa de las misiones. A lo mejor es poco. A lo mejor viene gente y nos mira por encima del hombro. Pero como dije hace 2 domingos, cuidado, no te rías de la iglesia del pueblo de Dios.
Cuidado, no te rías del pueblo de Dios. Ahora nosotros debemos de cumplir nuestra parte, la parte que nos corresponde. Hoy que puedas gritar aleluya. Que alabemos al Señor. Y grita aleluya porque te ha dado la salvación. Puedes gritarlo si quieres. Puedes decir aleluya. Puedes decirlo. Que te ha dado la salvación. Alaba a Dios porque tenemos el Evangelio y nunca pereceremos. Y aleluya. Porque salvará el mundo entero cuando este Evangelio sea restaurado a través, entre otros, de la Iglesia Aposento Alto. Aleluya. Porque ahora mismo Satanás nos ataca de manera inevitable y no perceptiblemente. Pero alabamos a Dios por darnos la fuerza y el poder para vencer toda oscuridad. Aleluya. Si no entiendes esto, no hay razón para que des culto. Si no entiendes esto, no hay razón para que creas en Cristo. Da igual que creas en lo que creas. Si no entiendes esta palabra, las fuerzas de la oscuridad que te han estado oprimiendo durante épocas, estarán oprimiendo hoy en día si no entendemos esta palabra. Por eso cuando oiga la palabra aleluya, recuerda, Dios me ha dado el Evangelio. Dios ha quebrado todo poder de la oscuridad. Dios ha quebrado toda obra de Satanás para que seamos salvos. Alaba al Señor en espíritu y en verdad. Oro para que de una vez por todas nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, que este sea un día bendito para recibir vuestras respuestas a vuestras oraciones y podáis venir el domingo diciendo aleluya, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que nos ha llamado para este fin. Bendigo a todos los miembros, a todas las familias de la Iglesia Aposento Alto, para que estas bendiciones estén sobre vosotros en esta época. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.